Muchas gracias. A las colombianas a veces nos cuesta hablar despacio, pero me pondré en el lugar de las intérpretes y para facilitar su trabajo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre humedales urbanos en América Latina. Muchísimas gracias a todo el equipo por organizar este fantástico congreso. Fui testigo del inicio de esta logística hace unos meses y estoy feliz finalmente de estar acá. Les vengo a hablar de este tema y les vengo a contar tres buenas noticias. La primera es que llevo muchos años trabajando con biodiversidad urbana y yo no conocía una convención de las que trabajan con medio ambiente que tuviera, digamos, instalado un sistema exclusivamente para las ciudades, para los gobiernos locales. Es decir, está la Convención de Biodiversidad, está la Convención de Cambio Climático, que ahorita está en Brasil, está la Convención de Humedales, pero de las que acabo de nombrar y muchas otras, la que tiene una trayectoria y un sistema, digamos, formal para que los gobiernos participen, los gobiernos locales, es la Convención de Humedales Ramsar. Les vengo a contar un poco esa historia y ¿me están oyendo? Bien, Sí. súper, gracias, Cristina. Y después de contarles un poco esta historia, no tan a profundidad para dejar espacio a las preguntas que ustedes tengan, digamos, sobre este sistema, pues dejarlos con inspiración con algunos ejemplos de Colombia y de otros países de América Latina, de lo que las ciudades y en especial las comunidades y en especial los grupos de jóvenes están haciendo para la defensa y restauración de los humedales. Este es el Comité Asesor Independiente de la acreditación Ciudad Humedal de la Convención Ramsar, conocida como la Convención Ramsar. Esto es para mostrarles las organizaciones que en este momento hacen parte de este comité y contarles también que a veces nos reunimos de forma virtual, como también presencial, con los alcaldes y alcaldesas que han sido reconocidos por su trabajo y acreditados como sus ciudades acreditadas como ciudad humedal, que es la foto que ven a la derecha. Em, por alguna noticia que ahorita les voy a contar, que es la otra buena noticia, es que em, cuando yo llegué al Comité Asesor Independiente para representar América Latina y el Caribe, me di cuenta que Latinoamérica estaba totalmente subrepresentada en este sistema de acreditación. Y, y no tengo duda de que eso es tal vez porque no conocemos de este sistema en nuestras ciudades, más no porque no haya esfuerzos absolutamente admirables en nuestras ciudades cuando viene, digamos, se trata de la conservación de los cuerpos de agua. Con esa motivación y con el apoyo de colegas que están en esta sesión ahorita, pudimos lanzar esta herramienta para dar a divulgar este sistema de la acreditación Ciudad Humedal exclusivamente, digamos, con un foco para las ciudades de América Latina y el Caribe. Me hace feliz contarles que esta página web está en inglés y en español. Y cuando les digo que está en inglés y en español, no es solo los textos, sino que los pequeños webinars de los expertos y expertas que invitamos también están totalmente doblados al otro idioma, ¿no? Entonces pueden escuchar un caso de Chile totalmente en inglés o un caso de la ciudad de Colombo en Sri Lanka totalmente en español. Entonces es un website bilingüe. ¿Qué es esto de la acreditación Ciudad Humedal y por qué me hace tan contenta compartir esta experiencia? Como ustedes ven en esta línea del tiempo, no es algo nuevo. Los primeros, digamos, esfuerzos y conversaciones de la Convención de Humedales hablando de ciudades y del potencial que representa que tanta gente viva en estos espacios para los humedales empezó en 2008. Los números que ustedes ven en azul ya, digamos, es cuando formalmente se adopta por medio de una resolución este sistema de acreditación ciudad humedal. Yo sé que no se los he explicado, pero ya se los voy a explicar. Y los triángulos que ustedes ven encima de los números hacen referencia a los tres ciclos
que han existido hasta el momento en los que se han reconocido ciudades en el mundo. Y ya ahorita vamos a ver en un mapa dónde están esas ciudades. Las últimas, que fue en junio de este año, que fueron un grupo reconocidas por primera vez y otro grupo renovó su acreditación. Entonces, eso también es posible. En mis palabras, lo que ustedes ven en la pantalla es la definición formal que se tiene en la convención. En mis palabras, es no más que un reconocimiento por el compromiso de las ciudades y sus comunidades con la preservación y restauración de los humedales. Pero eso se tiene que materializar. Entonces, en los criterios para obtener esta acreditación, se habla del compromiso en política pública, se tiene que dar evidencia de que por política y por instrumentos de planificación los humedales están protegidos o están siendo correctamente gestionados. En segundo lugar, tiene que haber un compromiso también muy claro en los recursos destinados a estas acciones. Y en tercer lugar, que es muy importante, es el tema de la participación. Ninguna ciudad que aplica a esta acreditación puede ganarla si no demuestra que diferentes grupos sociales han estado involucrados en las decisiones y también en programas de educación y divulgación de la información, digamos, relevante para los humedales. Entonces, como ya saben, esto se formaliza en 2015. Unas aclaraciones muy importantes. Este es un sistema voluntario de la Convención de Humedales para aquellas ciudades que quieran ser parte. El hecho de que una ciudad tenga la acreditación no viene con algún compromiso legal ni jurídico. Es, es un reconocimiento, es como un reconocimiento que, digamos, fortalece el orgullo de la ciudad por ser pues, reconocida, valga la redundancia, por esta convención, por sus esfuerzos con los humedales. La acreditación es válida por 6 años y, como les dije, se puede renovar. Y personalmente creo que lo más importante es que no es ganarse la acreditación por la acreditación, no es un fin, sino es una de las tantas acciones que en el camino las ciudades pueden tomar para convertirse en ciudades, digamos, más justas, más verdes, más saludables para todas las especies. Entonces, no quiero poner el énfasis en que ahora sus ciudades tienen que aplicar a esto, sino simplemente saber el valor, obviamente, que tienen estos cuerpos de agua para el bienestar de todas las especies que viven en esta ciudad. Cuando les dije que llegué al comité y que vi Latinoamérica subrepresentada, es porque en ese entonces, hace 2 años, Chile y Argentina no estaban en el mapa. Chile y Argentina, como pueden ver, tienen un punto azul oscuro, lo que quiere decir que fueron reconocidas este año, 2025. Entonces, de ahí, recuerden la motivación de generar esta plataforma web para dar a conocer más sobre la acreditación Ciudad Humedal con casos de estudio de América Latina, pero también de otras partes del mundo. No quiero, digamos, complicar la vida dándoles el paso a paso, pero acá el mensaje clave es que esto no es un proceso que lo puede hacer solo el gobierno municipal o solo el gobierno nacional. Y porque empecé contándoles que era una buena noticia que una convención tuviera este sistema. Los interlocutores, los protagonistas de las convenciones son los gobiernos nacionales. Se llaman los puntos focales de cada país, no las ciudades. Y así está diseñado y así funciona el sistema y es un sistema, digamos, que se coordina desde el nivel nacional. Entonces, este proceso de acreditación en particular necesita la colaboración y la coordinación de ambos niveles. Una ciudad por sí sola no puede enviar la aplicación a la Convención Ramsar y un gobierno nacional por sí solo tampoco. Entonces, el primer mensaje clave es que este tiene que ser un trabajo articulado.
El segundo mensaje clave es que cuando una ciudad esté comprometida en hacer esto, tiene que empezar un proceso de pedagogía para explicar y reunir a los grupos de interés y explicar el por qué se hace esto, cuál es la visión que se tendría sobre convertir a la ciudad en una ciudad humedal, y qué intereses, digamos, están sobre la mesa para entre todos construir esa visión. Entonces, número uno, coordinación a diferentes niveles. Y número dos, un trabajo de pedagogía en donde se construya este mensaje de Ciudad Humedal entre todos. Bien, no me voy a detener, como les dije al inicio, en estos detalles de los criterios, pero es simplemente para decirles que hay dos grupos. Grupo A, el obligatorio; grupo B, el voluntario, pero altamente recomendado. Lo que quiero resaltar aquí es que lo que ustedes ven en morado y como fucsia, el 5 y el 6, son criterios que hacen énfasis a la participación. Y era lo que yo les decía al comienzo, que también es muy importante. Si ustedes se fijan, es la parte más gruesa de los criterios, ¿no? Demostrar que existen estos comités y estos canales de comunicación y de incidencia de diferentes grupos. Y lo que ustedes ven a la derecha, las cajas hacia la derecha, no es para que se abrumen, sino simplemente son ejemplos de cómo otras ciudades han demostrado en sus aplicaciones que cumplen con ese criterio. Em, pero bueno, digamos, podemos profundizar en ello más adelante. Y el grupo B, como les conté, es un grupo voluntario, y hace más referencia a temas de calidad de agua, de instrumentos, digamos, que reconozcan los servicios ecosistémicos de los humedales y pues sí, todos los cuerpos pues, de agua de las ciudades. Y hace otra vez énfasis en preguntarle a la ciudad si tiene evidencia del vínculo de las comunidades locales con esos humedales. Entonces, por ejemplo, Chile nos contaba, y acá en el chat vi que hay personas de Chile. La ciudad de Valdivia, que fue la ciudad reconocida este año, realmente empezó con un proceso de activismo de años atrás, hasta que el gobierno local, digamos, escuchó y tuvo la voluntad y fue muy inteligente en trabajar con los ambientalistas y las diferentes organizaciones ciudadanas de la mano. Entonces, en este caso, Chile pudo demostrar que tenía esta red ciudadana por los humedales ya establecida, como les digo, hace unos años. Argentina, para este caso, demostró cómo las comunidades indígenas alrededor de un sistema de lagunas entre Leu usan este espacio para celebrar un aniversario que es muy importante para ellos, un aniversario, digamos, ancestral, que es cada año y tiene que ocurrir obviamente, alrededor de esta laguna, pues que es sagrada para ellos. Entonces, digamos que conviven diferentes sistemas de conocimiento y conviven diferentes formas de relacionarse con el humedal. Bueno, ¿por qué una ciudad le interesaría aplicar a esto? A mi modo de ver es obvio, pero de nuevo el mensaje es que esto no es un fin, sino es más un camino. Y la verdad creo que también depende de la proactividad, del liderazgo, de la visión de diferentes grupos de la ciudad para realmente aprovechar este reconocimiento de la mejor manera, ¿no? Entonces, puede ser para facilitar financiamiento y plantear proyectos para la ciudad diciendo, miren, nosotros ya fuimos reconocidos que estamos comprometidos con este tema y queremos trabajar más. Las ciudades humedal, uno se esperaría que tienen un estándar más alto en la gestión de sus humedales, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante, que pueden inspirar a otras ciudades. Y la última y tercera buena noticia es que, por supuesto, Latinoamérica tiene mucho que contar. Ya brevemente les he contado un poquito de Valdivia en Chile.
y de Trelew en Argentina, también ambos con programas educativos que se me olvidó mencionar, muy importantes. Y acá en la plataforma web que les mostré al comienzo, también hay otros casos en México, en Brasil y en Colombia que no se los quise traer como ejemplos, justamente para dejar la tarea y la expectativa de que visiten esa página web y disfruten y compartan los contenidos que ahí compilamos. Estos son solo algunas de los ejemplos de cómo las comunidades en nuestras ciudades, y sería interesante que ahorita lo compartan en el chat si quieren, cómo ha sido en sus ciudades, pero cómo las comunidades son las que, por ejemplo, en Bogotá pusieron el tema de los humedales, en la conversación política hace más de 20 años. Este ejemplo que les estoy mostrando aquí fue un vacío, ustedes ven un vacío en el territorio, ¿no? Como un vacío en la foto de la izquierda, algo que no se conecta, algo que está roto. Pues eso refleja en ese momento el dilema que había entre dos autoridades que no se sabía quién tenía que restaurar esa conectividad ecológica, si el gobierno local o el gobierno, digamos, más metropolitano. Y mientras esa discusión pasaba, pues la conectividad se estaba perdiendo. Afortunadamente, gracias a unos programas de educación ambiental que tienen los colegios en Bogotá, se pudieron reunir varios colegios de esta zona y con 15.000 estudiantes a lo largo de más de 8 años pudieron restaurar justamente la conectividad que ustedes ven ahorita. Y acá se puede ver más clara la parte azul oscura, ¿no? Que fue la que le dio otra vez vida a ese flujo y esa comunicación entre dos partes de un gran humedal que se había perdido. Este es otro ejemplo de Bogotá. Como les contaba que el activismo fue muy importante y sigue siendo importante en Bogotá para conservar sus humedales urbanos. Em, es uno de los primeros mapeos participativos solo hechos con voluntarios y conciencia ciudadana hace 12 años para reconocer ese mapa anfibio de la ciudad. Ni siquiera en ese momento la Autoridad Ambiental de Bogotá tenía este mapa. Entonces, gracias a esta participación de diferentes voluntarios y de la Fundación Humedales de Bogotá, se pudieron identificar algunas especies y algunas características muy particulares de ciertos humedales. Y este mapa informó después la actualización de la política de humedales de Bogotá. Este es otro ejemplo en una ciudad también colombiana del Caribe, que es una ciudad muy privilegiada por tener el río Magdalena y con ello el acceso al Mar Caribe. Y lo que hizo el Instituto Nacional de Biodiversidad de Colombia fue una investigación de cómo los humedales reactivan, activan y pueden reactivar la bioeconomía de una ciudad. Y es algo que normalmente uno no, tal vez no relaciona, pero digamos lo que está pasando en temas de aviturismo de los manglares y los pescadores en esta zona de Barranquilla es muy importante. Y lo que sostiene esa interacción, obviamente, es el manglar. Pero yo les quiero aquí dejar una idea y es que la biodiversidad, lo que hace fascinante la biodiversidad, entre muchas cosas, es el conocimiento asociado a ella, es decir, el conocimiento que los pescadores y otros actores de la zona, vendedores locales, tienen sobre ese lugar y sobre ese manglar y sobre las aves. Entonces, el Instituto Nacional de Biodiversidad planteó una ruta ecoturística gracias a la investigación sobre esos saberes locales y con también ciencia ciudadana, digamos, la identificación que se hizo de diferentes especies.
Algunos de los ejemplos que he hablado acá se pueden encontrar en estas publicaciones. La de la derecha, que ya tiene un alcance de América Latina y el Caribe más enfocado, se fue lanzada en 2024, a finales de 2024, o sea que es una publicación realmente, bueno, relativamente nueva. Y ahí les dejo los códigos QR para que las puedan consultar. Bueno, voy a dejar hasta aquí la presentación. Creo que fueron los 25 minutos. Muchas gracias por escuchar y contenta de también conocer sus preguntas, sus dudas y también los ejemplos que tengan de sus ciudades, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. Y pues tenemos 4 minutitos para preguntas. Entonces, si alguien quiere alzar la mano, tenemos a Carlos Ávila. Hola, otra vez yo. Yo tengo una pregunta, bueno, voy a poner rapidísimo un contexto, ¿no? Tepic Nayarit, desde 1900 en 1990 tenemos casi 200 hectáreas de humedales. A 2025 nos quedan 14. No hay un interés real de la parte gubernamental, ni mucho menos administrativa en muchos gobiernos que han pasado. Todo ha sido siempre desde la sociedad, ¿no? Y ahorita estamos en un punto que yo creo que dentro de 2, 3 años van a quedar unas 5 hectáreas y mi pregunta es, dentro de estos programas de Ciudad Humedal, ¿hay alguna alternativa donde la sociedad pueda directamente influir? Porque sin necesidad de estar arrastrando detrás de funcionarios públicos, de alcaldesas y muchísimo menos a nivel nacional. Nuestro interés es poder rescatar, aunque sea poquito de esa biodiversidad, que estamos hablando de que nos quedan menos del 10% de lo que teníamos de humedales, pero siempre es de la acción ciudadana, ya que pues tristemente no se cuenta con un apoyo gubernamental. Carlos, gracias. Gracias por traer ese contexto de México. Te contesto con el sombrero formal del comité y de la convención, y no es posible que una, por ejemplo, ONG postule a una ciudad para esta acreditación. Yo les contaba la comunicación, los canales de comunicación que se tienen con gobierno nacional y este a su vez coordina con la ciudad para que esto sea posible, esta postulación. Pero en últimas, yo creo que lo que hay detrás es garantizar que el gobierno local que aplica tiene las herramientas, la capacidad, los recursos y los instrumentos de política que hacen posible la conservación de ese humedal. Es decir, por ejemplo, una ciudad no puede aplicar con un humedal que no está dentro de su jurisdicción, porque no tendría sentido, ¿verdad? Tiene que demostrar que puede tener algún tipo de gestión y liderazgo o cooperación con la gestión de ese humedal, ¿cierto? Entonces, esta pregunta no es nueva, me la han hecho en otros webinars sobre, en especial sobre América Latina. Y en concreto la respuesta es, la postulación tiene que venir firmada por la ciudad y después aprobada por el punto focal nacional, en este caso de México, para que la Secretaría de la Convención la reciba y nosotros la podamos revisar. Pero contenta de seguir esta conversación contigo en otro momento sobre cómo un trabajo sostenido de activismo logra finalmente que las alcaldías entiendan, ¿no? este valor. Y en América Latina, con las ciudades que les acabo de mostrar, ese es justamente el caso. Gracias. Agradezco la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera más preguntas, tenemos el espacio de preguntas y respuestas abajo que aparece como Q&A. Pueden dejar sus preguntas ahí y María estará respondiendo.